Hebreos 12, versículo 1 al 6. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Vamos, hermanos, a pedirle al Señor que nos dé sabiduría ahora para poder comprender su palabra. Oremos. Oh Padre, oramos nuevamente para que tú derrames tu espíritu con poder sobre el que ha de predicar. Amén. Pues con gran debilidad venimos delante de ti. Derrama tu Santo Espíritu con poder sobre los que están aquí presentes. Todos llenos de tu Espíritu, nos gocemos en tu palabra. Amén. Los que aún no te conocen, crean en tu gran salvación. Todos seamos confrontados y dejemos el peso del pecado, el peso de lo que nos estorba para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Quiero agradecer al pastor Eugenio Piñero, el cual me ayudó para poder preparar este material que voy a predicar ahora. Es un siervo de Dios de más de 40 años en el ministerio, y del cual un muchachito como yo está aprendiendo también. Así que doy gracias al Señor por este siervo de Dios. Hermanos, la perseverancia es una gracia que Dios nos ha dado, un beneficio que Dios nos ha concedido. Y hemos estado viendo que la perseverancia es aquella gracia que capacita, fortalece al creyente para mantenerse bajo la voluntad de Dios, cuando ésta es difícil o cuando ésta es buena. Es la capacidad, la fuerza que viene del Señor para uno estar tranquilo bajo la prueba, gozoso, esperando y orando que Dios les permita salir de la prueba, o que Dios le dé la gracia para perseverar allí bajo la prueba. La perseverancia es muy necesaria para el pueblo de Dios. Hebreos 10:36 dice: porque tenéis necesidad de la paciencia o la perseverancia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice el texto: tenéis necesidad, necesitas la perseverancia. Esta gracia que da el Espíritu de Dios para fortalecernos. Esta gracia que nos da el Señor para estar, mira allí, sostenido en el Señor, mientras usted está bajo el peso de la prueba, de la aflicción. Y usted está ahí gozoso, alabando al Señor, trabajando. Muchacho, pero me hubiera vuelto loco con esa prueba que tú tienes. Es que el Señor me sostiene. El Señor es mi fortaleza. El Señor es mi consuelo. ¿Por qué pueden decir esto los creyentes? Porque la perseverancia es esa gracia que el Espíritu de Dios les da.
Y nosotros hemos hablado en el mensaje anterior que esta perseverancia es la característica del hombre de Dios, de la mujer de Dios, para no desviarse de la fe. La perseverancia de la que habla el autor a los Hebreos en su carta es lo que capacita al pueblo de Dios para seguir adelante cuando los demás se desvían, cuando los demás dejan a Dios. El creyente persevera. El hombre de Dios no se deja desviar de su propósito original, de su fe. No se deja desviar de la piedad. Sigue siendo piadoso, aún pasando dificultad. Entonces, nosotros hemos visto esto hasta aquí. Pero hoy yo quiero que veamos algo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, que son los impedimentos de la perseverancia. ¿Qué te impide a ti perseverar? ¿Qué te impide correr la carrera del Señor? ¿Qué te impide a ti fortalecerte en el Señor y seguir adelante? ¿Qué te impide? ¿Qué te puede impedir qué te puede llevar a que tú dejes el Evangelio? En medio de una prueba, ¿qué puede suceder? Que te puede sacar de la iglesia. Aquí la carta a los Hebreos lo dice en el versículo 1. Y el texto nos dice: despojémonos. Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que nos asedia. Queridos hermanos, cuando el escritor de la carta habló a esta iglesia o a estas iglesias, ellos estaban en una situación de dificultad, porque habían pasado por pruebas difíciles y le había ido bien. Dios lo había sostenido. Habían caído presos algunos, otros lo habían ido a ayudar. Pero en esas pruebas de persecución, de gente que estaba haciéndole daño, muchos de ellos comenzaron a desfallecer, a debilitarse. Y aquí la exposición de esta carta nos estimula, nos anima a no dejar que esas cosas nos aparten. Una de las primeras cosas que nos impiden a nosotros seguir en la fe, permanecer en la fe, dice el autor aquí, el peso superfluo. Dice: despojémonos también de todo peso. El peso superfluo, que habla la Biblia Reina Valera, es un peso innecesario, que a veces el creyente lo toma y comienza a cargar con eso. Hay un peligro constante para aquel que está corriendo la carrera de Cristo y que él lleva un peso que no debería estar llevando, una carga que no debería estar llevando. Esta palabra peso en su idioma original, en el idioma en que se escribió la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el griego, habla de impedimento, estorbo. Piensa en un saco o en una bolsa grande que alguien le está cargando y que le impide correr. Es demasiado pesada. Si usted va al mercado, usted va a encontrar que hay personas que toman un saco de verdura o de vegetales y lo cargan en la espalda, y usted ve que él se agacha. No es porque sea fuerte, es porque pesa. Y él comienza ahí a llevar sobre su espalda ese peso. Algo así está diciendo el pasaje. Hay un peso innecesario que tú estás decidiendo llevar, pero que es una carga tan fuerte que te lleva ya arrastrando los pies. Porque hermanos, la carrera cristiana no es una carrera de 2 días, hasta que Cristo venga. Es decir, tú tienes que correr, tú tienes que andar en esa carrera con lo necesario, según la palabra, con lo que tú necesitas para esa carrera. Entonces, aquí encontramos
que esos pesos innecesarios pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas nobles, pueden ser cosas que tú estés haciendo por otros, pero que no es prudente para ti mismo. Es posible que tú estés convirtiendo cosas buenas en un peso que no debería estar llevando. Por lo tanto, debemos procurar observar, examinar en nuestras vidas qué cosas son caprichos, qué cosas son innecesarias para tú llevar en tu vida cristiana. Como si fuera algo que tú tuvieras que llevar, como si fuera algo que tú tuvieras que estar cargando con eso. Por ejemplo, imagínese usted una pareja o una señora que crió 4 muchachos, 5 muchachos, ya están grandes, ya están adultos, y ahora todos esos hijos, esos 4 o 5, le traen los nietos para que ellos se los críen. Mire, para una persona adulta, mayor, ponerse a criar nietos. Y la mujer piensa que con eso está glorificando a Dios, está haciéndolo bien, porque está ayudando a sus hijos. Pero alguien le podía preguntar, ¿tus hijos están enfermos? ¿Que no pueden atender a esos muchachos? No, ellos están bien, de salud. ¿Ellos trabajan? Sí, ellos trabajan. ¿Ellos tienen una casa? Sí. ¿No hay problema en su matrimonio? No, ellos están bien. ¿Y por qué tú le estás atendiendo a esos muchachos? Porque la Biblia, y quiero, para que lo veamos a través de las Escrituras, la Biblia no manda a los abuelos a criar a los nietos. La Biblia manda a los padres, y vosotros padres, Efesios 6:4, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros padres, no dice, y vosotros abuelitos. Entonces, aunque esa hermana con mucha buena intención diga, yo voy a servir al Señor a través de mis nietos y los voy a criar, la Biblia no te pide eso. Es un peso innecesario para tú perseverar. Recuérdate que tú estás en un nivel, en una situación de edad, que vienen achaques, vienen situaciones, tú no puedes trabajar igual. Mi hermana te está haciendo daño, innecesariamente. Y mire, yo no tengo nada contra los nietos. Eso es buenísimo. Que ellos vengan de vez en cuando. Que visiten a uno de vez en cuando. Que uno vaya a su casa ya, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos en su casa y yo en la mía. Porque hay un nivel, un orden que Dios ha establecido. Y amados hermanos, a veces hacemos lo mismo con muchas cosas. Con muchas cosas. Por eso tenemos que examinar qué cosas, qué peso estamos llevando nosotros que Dios no nos demanda en su palabra. ¿Dónde dice la palabra que yo tengo que estar, por poner un ejemplo, llevando al vecino y a este vecino y a aquel vecino a su trabajo? ¿Por qué? Yo puedo hacer un favor. Me puedo poner de acuerdo. Mira, tú me puedes ayudar. Yo voy por el mismo camino. Sí, vecino, no hay problema. Pero no es mi deber. No es mi responsabilidad. Hay que ver una diferencia en lo que es mi responsabilidad delante de Dios y lo que es un peso innecesario. Un peso que yo no estoy llamado por Dios a llevarlo. Por eso es tan importante que evaluemos las cosas a luz de la palabra. Si usted ha llegado a amar algo más que a Dios, eso es un peso innecesario. Un peso que no tiene que estar llevando. Mire, Dios nos ha dejado todo para que lo disfrutemos. Tener un carro no es pecado. Tener una casa no es pecado. Tener un trabajo, un dinero, no es pecado. Ahora, ¿cuándo es pecado? Cuando tú amas esas cosas más que a Dios. Ahí hay problema. Es un peso innecesario. Miren, posiblemente aquí ha sucedido, no lo he visto. Pero en República Dominicana sí lo puedo decir porque se ha sucedido. Una persona ha chocado a otra y se ha bajado de su vehículo, le ha entrado a tiros, pam, 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 y lo ha matado. Pero espérate, una vida
tiene menos valor que un vehículo. Pero oiga hasta dónde llegamos. Es decir, tú puedes matar a una persona porque te chocó el vehículo, porque te tocó el vehículo. Pero mira dónde tiene ese hombre su dinero o sus bienes, en qué lugar, primero que la vida, primero que Dios. Eso es idolatría. Entonces, eso es un peso innecesario. Yo recuerdo cuando yo venía para acá, con mi esposa y mis hijos, para acá, para Honduras, decíamos, wow, mira, la obra de Dios hay que hacerla allí en Honduras. Y ahora mismo no hay una persona que pueda ir allí a predicar la palabra. ¿Qué vamos a hacer? Hay una familia, aquí estaba el hermano Andrés y también la hermana Yesenia, estaban trabajando, pero tenían que volver a Santo Domingo. Y María Isabel y yo nos miramos y decimos, lo único que nos estorba, que nos impide ir a Honduras, es que estamos cómodos. Usted dirá, no, había algo más. No, era eso. La comodidad puede ser un peso. Que tú no estés dispuesto a dejar tu tranquilidad, tu comodidad, para ir a predicar el evangelio, porque tú estás más tranquilo en tu casa. Bueno, a las 6 de la tarde yo voy a estar viendo televisión en mi casa, que el pastor Dante se reúna solo en la iglesia, porque es más fácil, hermano. Pero la comodidad, las cosas que tenemos, no pueden ser un peso que me impida hacer la obra de Dios. Y yo no quiero exagerar, quiero mantener el equilibrio. Hay momentos de enfermedad, hay momentos de tener una responsabilidad, hay momentos de tener una situación. No hay problema, cumpla con su deber, deje tranquilo en su casa. Pero cuando no es así, ¿qué te impide hacer la obra de Dios? ¿Qué peso hay innecesario que tú estás llevando? Hermano, si esto es lo que está diciendo el pasaje, nos llama a que nosotros quitemos todo peso innecesario que ha tomado el lugar de Dios en nuestra vida, que le ha quitado la bendición a los hermanos de compartir contigo. ¿Qué es lo que te impide a ti hacer la obra de Dios? Deja ese peso. Ojo, siempre y cuando no sea un peso que Dios no haya puesto. Porque miren qué bonito. Yo le decía a mi esposa, bueno, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Cómo que qué hacemos? ¿Nos los llevamos? Ellos no son un peso innecesario. Ellos son un peso necesario. Dios me ha mandado a mí como creyente, como cristiano, a yo instruir a mis hijos. Hermano, yo no puedo hacer la obra de Dios y olvidarme de mi familia. Si la iglesia no me puede ayudar a mí, yo tengo que trabajar en la calle para proveer a mi casa. Esa es mi responsabilidad como cristiano, como hombre de Dios. No importa lo otro. Cuando tenga el tiempo ya libre de mi trabajo para proveer a mi casa, en ese tiempo del Señor, el domingo, yo vendré a la iglesia a servir según mis fuerzas. Pero hermano, hay un peso que Dios pone. Hay una responsabilidad que Dios pone a mí como hombre cristiano. Y eso para mí debe ser claro. Hay personas que dicen, la esposa a un lado, los hijos a otro lado, yo dejo todo por el Señor. Espérate, cuidado. ¿Qué dice la Escritura? Que el que no provee para lo suyo es peor que un impío. Entonces usted no puede echar a un lado el peso y la responsabilidad que Dios le ha puesto, su esposa y sus hijos. Ahora ellos van a ir donde yo vaya y van a estar conmigo donde yo vaya y vendrán conmigo y haremos las cosas juntos. Pero en mi caso como hombre es un peso que sí es necesario, porque Dios lo demanda en su palabra. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un peso necesario y uno innecesario? Hay que revisar las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es necesario usted criar a sus hijos? Sí, eso es necesario. La Biblia lo demanda. Y vosotros, padres, criar a sus hijos. ¿Es necesario que usted honre a su mamá y a su papá? Miren, aunque usted se vaya para China o Estados Unidos. Mami, ¿cómo tú estás? Estoy aquí, te voy a mandar $1, unos yen. Si usted está en China, son yen. Si usted está en Estados Unidos, mami, aquí está su peso, sus dólares. Se los mando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, honra a su padre y a su madre.
Oiga bien. Mi mamá me llama, me dice, Dante, ¿dónde está lo mío? Mami, ya te lo deposité. Ah, pues está bien, te quiero, mi amor. Estoy necesitada, tengo que hacer un viaje, mándame mi dinerito. Mano, yo le mando su dinerito a mi mamá, pues yo debo de honrarla, aunque yo esté aquí en Honduras. Ella está en Santo Domingo. Pero eso no es el problema. Yo sigo siendo cristiano, aquí o en cualquier parte del mundo. Hermano, eso es un peso necesario. Ahora, pesos innecesarios, no los cargue. No los cargue. Va a ser más pesada la carga. Y no te están pidiendo que la lleve. Tú la coges porque tú quieres. De una manera imprudente. Porque es imprudencia tú llevar una carga que Dios no te pide que lleve. Pero en segundo lugar, amados hermanos, dice el escritor a la carta, no solamente del peso innecesario, despójate también del pecado que tan fácilmente te envuelve. Está hablando de, imagínense a alguien que te comienza a hablar y hablar y hablar y hablar y habla tanto que te marea y después tú dices, sí, a todo lo que tú quieras, sí. Dame la cartera, toma. Dame 100 lempiras, toma. Mejor dame 200. Porque ya te envolvió, ya te enredó, te engañó. Hermano, el pecado, eso es lo que hace. Nos envuelve, nos seduce. Y nos dice palabra bonita. Y nos alaba. Él es orgulloso. Ay, pero usted es una persona inteligente. Usted es una mujer tan sabia. Y ya te envolvió, te engañó el pecado y te va a enganchar a lo que él quiere. Él te va a hablar, te va a engañar. Y el escritor de la carta nos dice a nosotros aquí, despójate de todo peso del pecado. Despójate. Aunque este principio se aplica de forma general al pecado, que destruye nuestra relación con Cristo, que socava, asfixia la piedad. Sin embargo, la circunstancia de esta carta, es decir, el momento en que les está hablando, es muy posible que se esté refiriendo a pecados específicos, a cosas específicas. Hebreos 3:12. Mire lo que dice allí. Hebreos 3:12. Tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuidado, hermano. Es decir, que el escritor de la carta posiblemente está señalándole algunos pecados que ellos conocían. Y hermano, el pecado te puede sacar de la carrera. Te puede apartar, endurecer. Muchos se habían apartado del Evangelio. Las situaciones problemáticas que tenían, habían perdido cosas, se habían sacrificado. Sin embargo, posiblemente en esa lucha, algunas situaciones de pecado también se habían cometido. Y su perseverancia estaba debilitándose. Y mientras en otro momento estaban firmes, ahora estaba como medio mareado, medio golpeado. Y nos dice el autor aquí que posiblemente sea la incredulidad uno de esos pecados. Por eso dice Hebreos capítulo 3, versículo 12. Cuidado, no sea que haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es decir, que hay un pecado que él lo señala, la incredulidad. ¿La incredulidad qué es? La falta de fe, la falta de creer en el Señor, de creer en la promesa de Dios. Es la incredulidad lo que posiblemente asediaba, estaba encima de esta iglesia o de estos hermanos, combatiendo con ellos en el corazón.
en su mente, en su alma, que podía apartarlo de la meta y de la fe en Cristo. La incredulidad en Dios, el no creer en las promesas de Dios, esto puede terminar llevándonos a la apostasía. ¿Y la apostasía qué es? El uno dejar los caminos del Señor, dejar al Señor para convertirse en un mundano, en un impío. ¿Hasta dónde puede llegar ese pecado que nos asedia, que nos está persiguiendo? Asediar, piensa en algo que te está persiguiendo y tú corriendo y un ladrón detrás de ti te está asediando, te está alcanzando. Tú doblas para la izquierda y él dobla, tú doblas para la derecha y él dobla y sigue detrás de ti tratando de atraparte. Eso es el pecado de la incredulidad que él menciona aquí. Y nos dice un siervo de Dios. Un siervo de Dios dice: vivimos por la fe, andamos por fe, corremos por la fe, peleamos por la fe. Sin la fe no podemos hacer absolutamente nada. Y precisamente la incredulidad es no tener fe. Es perder la fe, olvidar la fe y la promesa del Señor. No hay una oración que necesitemos hacer más que esta: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, ayúdame en mi incredulidad. Porque miren por ejemplo el pueblo de Israel. Dios había abierto el mar para que ellos pasaran en seco. Y aún así, al rato, se estaban muriendo de sed y ya tenían incredulidad. Ay, mejor muriendo en Egipto que morir aquí de sed. Pero mi hijo, ¿cómo morir en Egipto? Si Dios te acaba de sacar de Egipto. Tú eres un esclavo por 400 años en Egipto. ¿Cómo es eso que tú quieres volver a Egipto? Pero Dios acabó de abrir el mar y tú pasaste en seco. ¿No puede Dios darte un poquito de agua para beber? Mire dónde llega la incredulidad. Estaban en la puerta de Canaán para entrar a la tierra prometida. ¿Y sabe qué sucedió? No querían entrar. No, que ahí hay gigantes, y hay murallas, y esto y aquello. Y ahí Josué y Caleb dicen: pero mis hermanos, no pequen siendo rebeldes contra Dios. Esa gente que está ahí no tiene esperanza. Con nosotros está el brazo poderoso del Señor. ¿Y saben lo que pensaron? En matarlo a pedrada a los dos muchachos. Mira hasta dónde llegó la incredulidad, hermano. Usted puede tener la bendición de Dios delante de usted y decir: ahora, no, yo no quiero eso, ahora. Y usted darle la espalda a la bendición por su incredulidad, no creer. Hermanos, tenemos que perseverar en la fe. Tenemos que ser fieles al Señor en la fe, pero cuidado con la incredulidad. Porque es una enemiga que te va a apuñalear por la espalda. Es una enemiga que te va a robar la bendición. Tengo la bendición. Y por no creer que Dios es el que te va a bendecir y que Dios puede darte eso, por no creer, tú la entregas. No, llévatela la bendición, porque al final al cabo. Pero ven acá, mi hijo. ¿Qué pasó? Hombre, le preguntó Jesús a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿No se acuerdan de Pedro? Que Jesús venía caminando sobre el agua. Sobre el agua. Y Pedro le dice: Señor, ¿eres tú? Sí, soy yo. Señor, si eres tú, di que yo vaya. Ven, Pedro. Pedro se baja y comienza a caminar sobre el agua. ¿Y sabe qué hizo? Quitó los ojos del Señor y comenzó a hundirse. Y Jesús lo amonesta. Jesús lo amonesta. Tú venías conmigo, tú estabas conmigo. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué fuiste incrédulo? Hermanos, la incredulidad te puede quitar
las mayores bendiciones. Pero la incredulidad está acechando, buscando la manera de cómo quitarte la bendición. ¿Cómo te la quita? Atacando tu fe. Para que no creas, para que no confíes en el Señor. Todo pecado que sacude, que destruye tu confianza, tu amor al Señor, es un pecado que está tratando de matarte, hermano, destruirte. Ningún pecado es amigo del creyente. Por eso, tú quieres perseverar. Deja el peso innecesario, pero también deja todo pecado que te ataca. Déjalo. Empezando por la incredulidad. Ora cada día: Señor, aumenta mi fe. Fortaléceme en la fe. Hazme crecer. Señor, ese pobre padre con ese hijo endemoniado te pidió y tú lo sanaste. Si tú crees que yo puedo hacerlo, yo creo. Y después ahí pegó ahí la primera. ¿Te has visto esos vehículos cuando están subiendo como que se tosen? Me voy a poner la primera, un cambio de fuerza. Métele la fe: Señor, ayúdame, agárrame, Señor, y jálame. Hermano, eso es lo que tenemos que pedir al Señor. Señor, yo creo, pero Señor, no me suelte. Agárrame, Señor, fortaléceme, aumenta mi fe. Hermano, porque habrá momentos que vamos a dudar. Dios prueba los corazones. Yo te voy a dar tu bendición, pero espera un momentito. Y tú ahí: Señor, ¿y cuánto me lo va a dar? La voy a dar. Pedid y se os dará. Sigue pidiendo. Pero espera un momento. Y tú estás ahí, y Señor, y como que yo no veo, Señor, y ya tú comienzas a discutir, a pelear con el Señor. Hay creyentes que les gusta pelear con Dios, yo no sé por qué. Pero pelean: Señor, y tú me dijiste, Señor, y tú no has cumplido. ¿Qué pasa, Señor? No, el Señor sabe lo que pasa. Y lo que te está diciendo es: espera. Así que ora: Señor, yo voy a esperar, pero fortalece mi fe para confiar en ti, para no desmayar. Porque mire, es el diablo que lo manda a tus enemigos, al pecado, para que te asedie, para que tú lo encuentres por todos los sitios. Tú lo encuentres por todos los sitios. Para que tú lo veas en todos los lugares. Para que tú digas: bueno, ya, Satanás me agarró por fin. Vengo por aquí y me agarra mi enemigo. Por aquí me agarra mi enemigo. Por aquí me voy a entregar. No. No te entregues. Pelea. Ora. Clama al Señor. Porque si te entregas, si quitas tu mano del arado, no agradarás al Señor. No agradarás al Señor. Persevera. Sé fiel al Señor. Todo pecado debe ser mortificado, atacado. Ataca tu pecado. Señor, ayúdame con este pecado del orgullo. Señor, dame un corazón humilde. Señor, ayúdame a fortalecerme la humildad. Señor, ayúdame con este pecado de la ira y del enojo. Señor, ayúdame a confiar en ti. Dame un corazón lleno de amor. Ataca tu pecado. ¿Con qué? Con lo que Dios da. Con la gracia, el amor, la paz, la bondad que Dios da. Atácalo. Con el fruto del Espíritu. Todo pecado debe ser mortificado. Mortifícalo. No lo alimentes. Si tu pecado se alimenta con tu ira, no te aires. Mire, para mí era una gran lucha la ira. Una gran lucha. Y yo comencé a ver la Biblia y decía: bueno, mira, airaos pero no pequéis. No se ponga sol sobre tu enojo. Ya yo estoy en esa etapa. Airaos pero no pecarme. Y lucho con eso, airaos. Y oro. Y ya voy controlando la cuestión. Ya no me airo tanto. Pero luego encontré otro pasaje que me decía: desecha el enojo, ni te moleste. Pero espérate, Señor, no me lleve a un nivel tan alto. Uno dirá: Señor, pero tú me dijiste que me airara. Sí, pero hay un camino más excelente que es: desecha el enojo, no te aires, no te llenes de ira.
Señor, y eso se puede, Señor. Se puede. En el Espíritu de Dios, en el poder del Señor. Y hay otro pasaje como ese, en el que el Señor te da como te va llevando como poco a poco, y te va guiando el camino, pero luego Él te demanda más. Por ejemplo, amar, a perdonar, el texto que leíamos. Señor, lo perdona hasta las 7, porque mira, no es fácil perdonar 7 veces. Y el Señor se lo pone alto, hasta 70 veces 7. Y oye bien, si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te perdona a ti. ¿Qué nivel, hermano? Es decir, que Dios poco a poco nos va llevando al nivel que Él quiere. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar, Señor, mira, yo no puedo, pero si tú me ayudas, yo voy. Señor, mira, para mí eso es imposible, pero si tú me ayudas, yo lo hago. Yo confío en ti. Hermano, eso es fe. Fe es ver tu debilidad, entender que tú no puedes, y entonces clamar al que sí puede, y buscar la fuerza y el poder del que sí puede. Eso es fe, hermano. Hay mucha gente que lo tiene todo, que tiene dinero, que si necesita algo va y lo compra, hermano. No tiene que orar, ni oran, porque tienen el dinero ahí en los bolsillos. Esto es mío. Pero el creyente que tiene que orar, Señor, no tengo, provéeme para comprar eso. Lo mismo que al otro le fue fácil. Pero déjame decirte una cosa, a ti Dios te está ejercitando en la oración. A ti Él te está ayudando a que tú dependas de Él, a que tú seas más consciente de que tú eres débil y de que Él es el fuerte. Pero al impío, no. Al impío lo está dejando en su camino, porque a su tiempo rebalará. Hermano, es muy diferente el camino del creyente y del impío. Señor, te doy gracias por todo. Gracias por tu bondad, porque ahora puedo ver que tú eres compasivo. El hombre que no quiere dar gracias a Dios porque todo lo tiene, o por lo menos eso es lo que piensa, se engaña a sí mismo. Yo estoy bien porque yo tengo de todo. Mentira, Dios te lo dio. Pero aquel da gracias porque Dios le humilló, y tú no das gracias porque tú no has sido humillado. Mejor sería que tú mismo te humillaras. Queridos hermanos, que Dios nos enseñe, nos ayude, porque si no dejamos el peso innecesario, usted va a estar llevando una carga que no tiene que estar llevando. Yo tengo que recoger a todos los hermanos de la iglesia. No, la Biblia no dice eso. Si un día tú quieres hacerlo, está bien. Un día tú tienes que hacer un favor, hazlo. Si hay una hermana que no tiene, que viene con, tú la vas ratando los pies, hermana, ¿y qué es lo que le pasa en esos pies? Chacho, tengo una varice y tengo esto y tengo aquello. Hermana, a partir de ahora yo la voy a buscar. No salga de su casa hasta que yo no la vaya a buscar. Bien, es una hermana con necesidad y tú puedes hacerlo. Hazlo, porque no lo haces. Pero amado hermano, una gente que no tiene problema, que está bien. Fulano, ¿y por qué tú no vas a la iglesia? Ay, me acosté tarde anoche, entonces estuve con unos amigos y me quedé y me levanté tarde. Pero pásame a buscar. No. A ti no te voy a pasar a buscar porque tú eres un vago. Miren, hay diferencia entre una persona con necesidad y un vago que está bien, que se acuerda el sábado a las 12 de la noche, entonces el domingo no se puede levantar y que quieren que lo vayan a buscar. Qué lindo. Pues no, mi amigo, ¿usted quiere ser cristiano? Camine por la fe. Entonces hay pesos que tú no tienes que llevar. No lo lleves. Si Dios no te lo demanda, no lo lleves. Ahora, hay cosas que sí hay que dejar. El pecado. Deja el pecado. Es un peso que te impide ser más como Dios, imitar a Dios, vivir por la fe. Deja el pecado, obstaculiza el camino del pecado, niégale que va a comer, muérete de hambre. Hermano, Dios nos da permiso a dejar morir del hambre el pecado. Dice la palabra que debemos dejarlo morir. El pecado merece morir.
Porque si no lo matas, Él te va a matar a ti y a mí. Y te va a sacar del evangelio y de la carrera. Usted no sabe la cantidad de buenos atletas que han perdido sus oportunidades por drogarse. Porque a esos son exámenes que le hacen, que es de doparse. Doparse es drogarse, dopaje. Pero muchos lo hacen es para poder tener la fuerza, el vigor un poquito por encima del otro, para poder aguantar un chin más. Pero ¿por qué tú no quieres coger la lucha que el otro coge? Y pelear como el otro. No, se drogan, y si lo encuentran, ahí se acabó. Por lo menos su carrera ahí se acabó por un tiempo, sino que se lo eliminan todo. Entonces, amados hermanos, el pecado es eso, un impedimento. Así que Dios nos ayude a perseverar, a seguir en el camino del Señor. Pero hay cosas que hay que dejar. El pecado, mi pecado, tu pecado, tú tienes que dejarlo. Y todo aquel peso innecesario, tú tienes que dejarlo. No tienes que llevarlo, no lo lleves. Pide a Dios sabiduría para evaluar según la palabra la responsabilidad que sí debes y que no debes. Y que Dios nos ayude como iglesia, porque estamos en tiempo en que Dios nos va a demandar. Hermano, la obra de Dios es demandante. La obra de Dios exige, a veces hasta que uno se quite el pan de la boca para partirlo y darle al otro. Dios lo exige. ¿Cómo va a ser que tú veas a tu hermano pasando hambre? Yo voy a orar por ti. Ajá, qué lindo. ¿Y por qué tú no sacas de los plátanos y de la yuca que tú tienes en tu nevera y le dices, hermano, mire, yo voy a orar por ti, pero llévate esa bolsa de plátano? ¡Qué bendición! Va a decir el hermano, ore por mi hermano y gracias, mi hermano. Que Dios te lo multiplique, hermano, y Dios te lo va a multiplicar. Porque Dios devuelve, Dios paga al que se acuerda del pobre. Dios le paga al que se acuerda. Acuérdese la promesa de que ni un vaso de agua que usted dé a uno por causa de Cristo, el Señor no lo paga. El Señor lo paga, y bien pago. Dios paga bien. Por eso es que tenemos que entender lo que Dios demanda y lo que Dios no demanda. Que Dios nos ayude, hermanos, a perseverar, porque los tiempos en que estamos son tiempos para perseverar y para no mirar atrás, para ser fieles al Señor. Vamos, hermanos, a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la exhortación que nos das a través de esta carta. Rogamos que tu Espíritu Santo nos convenza de estas verdades y que dejemos el peso innecesario, que dejemos la carga que no debemos estar llevando, porque tu palabra no nos lo pide. Pero ayúdanos, Señor, a llevar con gozo la carga que tú has puesto que llevemos, a llevar con alegría, con contentamiento, aquella carga que tú quieres que nosotros carguemos, Señor, que en esto perseveremos. Pero también ayúdanos a dejar el pecado, la lucha interminable contra nuestro pecado. Padre, tú has dicho en tu palabra que llegará el día en que ya no lucharemos más, porque estaremos contigo, libres del pecado, libres de su maldad, libres de su mala influencia. Oh Padre, anhelamos ese gran día en el que tú has de venir y nos has de librar. Pero mientras tanto, permítenos perseverar, aumenta nuestra fe, ayúdanos en nuestra incredulidad y fortalécenos para, Señor, perseverar en la fe de nuestro Salvador. Por Cristo nuestro Señor, te pedimos esto.